Hola, te saluda Rosa, asesora educativa del Colegio Sangre. Te saludamos desde nuestra oficina ubicada en la ciudad de Huaraz. ¿Quieres terminar tu secundaria? Puedes estudiar con nosotros tan solo en tu tiempo libre. Aprovecha nuestra promoción de matrícula a tan solo 9 soles por tiempo limitado. ¿Qué esperas? Matrículate ahora y obtén tu certificado de... Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, profesora. Sí, se Mis buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí se escucha, profesora? Se escucha. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes con todos, chicos. Muy bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos recordando lo que ya hemos venido trabajando, ¿no? A ver, ¿qué tema hemos desarrollado en la clase pasada, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? Chicos, Sobre los signos de puntuación, Miss. ¿cómo? Sobre los signos de puntuación. Muy bien, hemos hablado de los signos de puntuación, ¿cierto? ¿Para qué son importantes el uso de los signos de puntuación? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda el uso de los signos de puntuación? Profesora. Chicos, ¿en qué No nos se le beneficia escucha. el uso de los signos de puntuación? ¿En qué nos ayuda a nosotros? ¿Para qué nos sirve en una redacción, por ejemplo? Chicos, Miss, Para buenas separar tardes. un Para saber párrafo, Miss. parte que sigue el párrafo, para eso, Miss. Señala el final de un enunciado. ya nos sirve los signos, uno de los signos de puntuación es el punto, ¿cierto? El cual nos va a servir a nosotros, ¿para qué? Para dar por finalizado un texto, separarlo en párrafos, pero de manera general, los signos de puntuación, la coma, el punto, las comillas, ¿para qué nos sirve? ¿O en qué nos beneficia a nosotros en un texto? Chicos.
A ver, Tali. Sí, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, Tali. ¿Para qué nos sirve de manera general el uso de los signos de puntuación? Para diferenciar un texto, un párrafo, o sobre mayúscula, minúscula. Sí, claro, también nos sirve para ello, ¿cierto? A ver, la pregunta en qué se enfoca. Mi pregunta es, ¿en qué nos sirve yo cuando redacto, por ejemplo, un texto? Cuando yo redacto un texto, ¿qué debo de tener claro? Tanto los signos de puntuación como el uso de las mayúsculas. Ambos, ¿cierto? ¿Para qué? Para darle sentido y mi texto tenga coherencia. Para eso nos sirve. ¿Ya? Ok, Miss. ¿Me comprenden? Sí, Sí, Miss. profesora. Muy bien. Para eso nos Sí, sirve Miss. y nos ayuda en ello. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos hablado sobre el uso de las mayúsculas, los signos de puntuación. Entonces, beneficio para nosotros es que tenga sentido mi texto. Esa es la finalidad. ¿Sí? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Cuando ustedes escriben una palabra, ¿sí? Siempre hay una palabra, o mejor dicho, tienen ciertas características, ¿cierto? Una de ellas es su tildación, ¿cierto? La tilde que contiene, ¿no? Por ejemplo, una palabra siempre va a tener una sílaba que suene más que otra, ¿cierto? ¿Se recuerdan de ello? Chicos, Sí, profesora. ¿se recuerdan de ello? ¿Cómo se le denomina aquella sílaba que tiene mayor fuerza de voz o tiene más sonido, mejor dicho, al momento de yo pronunciar? Acento, Miss. ¿Acento? ¿Cómo se le denomina? Hay dos tipos de sílaba, chicos, según su tonalidad, la que tiene mayor fuerza de voz y la que no. ¿Cómo se le denomina a ellos? La sílaba átona. Ya, una de ellas es la sílaba átona. ¿A cuál de ellas la llamamos sílaba átona? La que tiene mayor fuerza de voz. ¿Cómo? La que tiene mayor. También. A ver, levantamos la mano, por favor, para participar. A ver, Miss, Luz. la que tiene mayor fuerza de voz. No, no es la que tiene mayor fuerza de voz. Lo que tiene acento, Miss. No, a ver, una de sus compañeras nos manifestaba y nos decía Miss sílaba átona. ¿A qué tipo de sílaba se le denomina sílaba átona? Las sílabas, lo que es por lo menos mayúscula y minúscula. Ahí se están descontextualizando, eso no tiene nada que ver. La que tiene acento, Miss. Que lleva tilde. La que no No, la lleva sílaba tilde, Miss. átona La que no lleva se le tilde. denomina, a ver, cuando llamamos sílaba átona se le va a denominar aquella sílaba que tiene menor fuerza de voz. Ya, por ejemplo, cuando yo digo árbol, ¿qué sílaba tiene mayor fuerza de voz? En ar. Ar. ¿Y la que tiene menor fuerza de voz? Bol. Bol, ¿cierto?
Bol. Entonces, bol, ¿qué tipo de sílaba será? ¿Tónica o átona? Átona. Átona. ¿Por qué? Porque tiene menor fuerza de Voz. menor fuerza de voz. ¿Ya? Y ar, ¿qué tiene? La mayor fuerza de Voz, Miss. ¿Es una sílaba tónica? esa es una Átona y- sílaba tónica. ¿Ya? Esa es una sílaba tónica. Entonces, hay dos tipos de sílaba. Ahora, ¿qué hemos dicho? Que la mayoría, o mejor dicho, todas las palabras tienen sílaba tónica y sílaba átona. Pero ellas dos se van a diferenciar de dos tipos, ¿ya? Por eso, el día de hoy vamos a hablar de la acentuación. Vamos a diferenciar. Si bien es cierto, toda palabra va a tener sílaba tónica y sílaba átona, pero no todas se van a tildar, ¿ya? No todas se van a tildar. Entonces, van a seguir una regla para que puedan tildarse. ¿Qué es la acentuación? Es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz con que pronunciamos una sílaba dentro de un grupo fónico. ¿Qué quiere decir? Dentro de un grupo de palabras. Esa es la acentuación, ¿ya? Aquella que tiene la mayor fuerza de voz. Mejor dicho, que yo voy a ver qué sílaba tónica voy a tildar. Pero hay dos tipos de acento. Tenemos el acento prosódico y el acento ortográfico. No todos, sí, se van a tildar. No todas las palabras se tildan. ¿Sí? Si yo digo que mi palabra tiene acento prosódico, ¿ya? Voy a hacer referencia a todas. Y a todas las palabras van a poseer acento prosódico. ¿Ya? Todas las palabras van a poseer acento prosódico, pero no todos van a tener el acento ortográfico. ¿A qué llamamos? Acento prosódico, llamamos a que toda palabra va a tener sílaba tónica. ¿Ya? A eso nos referimos. Pero el acento ortográfico es esa pequeña vírgula que aparece en la parte superior de una sílaba, o mejor dicho, de una letra. Si yo tengo esa marquita sobre una palabra, sobre una letra, yo voy a decir que tiene acento ortográfico. Pero todas las palabras, sin excepción, van a tener acento prosódico. ¿Me dejó entender? Sí, profesora. ¿Ya? No todas entonces las palabras van a tener acento ortográfico. Solamente las que cumplan con la regla, ¿ya? Solamente las que cumplan con la regla van a tener acento ortográfico. Para yo tildar ya una palabra, debo verificar si cumple o no con la normativa. ¿Y chicos? Ahora, tenemos reglas claras, ¿ya? Las reglas generales de la tildación. ¿Qué reglas? Yo me voy a basar en ciertas reglas, ¿sí? Para yo poder tildar una palabra. Son 4 reglas, las llamadas palabras agudas, las graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Ya? Las palabras agudas van a ser aquellos que van a tener el acento prosódico, pero esta va a estar en la última sílaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo todas mis palabras, lo que tengo que hacer en primer lugar es identificar el acento prosódico. Por eso la diferenciación de ambas palabras, ¿no? De ambos tipos de acento. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de identificar de manera general, ¿sí? ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Mejor dicho, su acento prosódico, para verificar si yo la tildo o no la tildo. Si mi palabra, por ejemplo, tiene el acento prosódico en la última sílaba, esta yo la voy a tildar siempre y cuando termine en N, S o vocal. Ahí yo la tildo, siempre y cuando tenga su acento prosódico en la última sílaba.
Entonces, yo me encuentro una palabra, por ejemplo, jabalí. Jabalí, yo lo separo y lo silabeo. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? El li. En la li. Ahora, muy bien, ya identifiqué lo que es su acento prosódico. ¿Qué debo de hacer ahora? Debo de verificar su terminación para yo saber si se tilda o no se tilda. ¿Ya? Entonces, jabalí, ¿en qué termina? En ¿En qué una palabra vocal. termina en una vocal? Entonces, ¿qué me dice mi regla? Mi regla me dice de que yo debo de tildar la palabra siempre y cuando termine en ese vocal, ¿sí? Pero ¿qué identifiqué? Identifiqué que el acento prosódico está en la última sílaba. Entonces, verifico, es una palabra aguda. Y yo la debo tildar siempre y cuando termine en N, S o vocal. Mi palabra jabalí termina en vocal. Entonces, ¿qué hago? Yo la... ¿Qué debo de hacer yo? Subrayar. Debo de tildarla, no subrayar. Claro, puede ser una estrategia como para poder diferenciar y ver, ¿sí? Su acento prosódico y no olvidarme, ¿no? Porque, a ver, ¿qué quiere decir? Que yo la tilde la voy a colocar donde tenga el acento prosódico, ¿ya? Ahí yo voy a colocar la tilde. Ahora, no vaya a ser que ustedes digan, ya, esta tiene su acento prosódico en la última sílaba, entonces yo la tildo en la penúltima sílaba. No, donde recae la mayor fuerza de voz y si cumple con la regla, yo la tildo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien, excelente. Entonces, a esas palabras se les denomina palabras graves o palabras agudas. ¿Ya? Palabras Agudas, Miss. las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termina en N, S o vocal son las llamadas palabras agudas. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, tengo jabalí, que tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termina en vocal, es por ello que se tilda. Tengo la palabra, por ejemplo, también, ¿sí? Después, ¿ya? Son palabras agudas. ¿Ya, chicos? Ahora, pero si es que mi palabra, por ejemplo, tiene el acento prosódico en la última sílaba, pero no termina en N, S vocal, ¿yo la tildo o no? No, Miss. No la tildo, ¿cierto? La considero, ¿cómo la consideraré? Palabra Aguda, aguda. aguda, pero Aguda. con tilde sin tilde. Sin tilde. Sin tilde. Sin tilde, Miss. Sin tilde, ¿ya? Sin tilde. Palabra aguda sin tilde. Ahora, luego tengo las graves. Miss, no se escucha. Disculpe, su audio se va, no se escucha. Se fue su audio, profesora. Disculpen, chicas, les estaba explicando con audio. A ver, les decía que llamamos palabras graves o llanas aquellas que van a tener, ya cambia, ¿no? Si las agudas tenían la mayor fuerza de voz en la última sílaba, para que yo diga que una palabra es grave, debe de tener la mayor fuerza de voz, ¿sí? En la penúltima sílaba. ¿Qué quiere decir? Que su acento prosódico debe de estar en la penúltima sílaba. Pero yo cuando tildo estas palabras, yo la tildo siempre y cuando no terminen en N, S o vocal. Terminen en cualquier otra consonante menos en NS. Si mi palabra termina
en NS, pero su acento está en la penúltima sílaba, yo digo que es una palabra grave o llana. ¿Ya? Palabra grave o llana. Pero yo no la tildo. ¿Por qué? Porque no cumple con la regla. Pero si termina en cualquier otra consonante y su acento está en la penúltima sílaba, sí la tildo. ¿Ya? ¿Me deja entender? Sí, profesora. Sí, Miss. Muy bien. Por ejemplo, yo tengo la palabra RIMAC. RIMAC, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Ri. En la RI. ¿Ya? En la RI. Entonces, ¿pero qué? ¿En qué termina? Termina en C. En C, Miss. Termina en la consonante C. Entonces, ¿qué hago? ¿La tildo o no la tildo? No, mi. No, ¿No la tildo? ¿Por qué no la tildaría? Sí, Miss, porque sí. termina. No, ¿La tildo o no la tildo? no, porque termina en C. Pero, ¿qué me dice la regla? ¿Qué me dice mi regla? ¿Qué me dice mi regla, chicos? A ver, Tali. Miss, Tali, ¿qué me dice mi regla de las graves? el acento prosódico está en la penúltima sílaba. Lleva tilde cuando termina en cualquier consonante, excepto NS y vocales. Excepto en ese. Entonces, la palabra RIMAC, ¿la tilda o no la tilda? Sí, Miss, lo tildas. Sí, Miss. ¿Cómo? Sí, Miss, porque no termina en N ni S. Exacto. Mi regla que me dice que solamente yo no la voy a tildar siempre y cuando termine Termina en N y S. sí, pero sería una palabra grave, pero una palabra sin Tilde. una palabra grave sin tilde. ¿Ya? Ese sería. Ahora, pero si termina en cualquier otra consonante y está con su acento prosódico en la penúltima sílaba, yo sí la tildo. Y es palabra grave con tilde. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Miss. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuándo tildo las agudas? Cuando termina Cuando, en N cuando y S. terminan en N, S u vocal. Ya, pero solamente me fijo en ello. Mm, ¿Qué es lo que yo debo de tener en cuenta? Para saber si la tildo o no la tildo. Que termine en NS vocal nada más. ¿O qué Solo más? para saber si lleva la mayor fuerza de voz. Debo de verificar su acento prosódico. ¿Ya? Debo identificar primero su acento prosódico. Una vez identificado el acento prosódico, yo voy a diferenciar su terminación. ¿En qué termina? ¿En qué termina? Si termina en NS vocal, yo la tildo. Pero si mi palabra no termina en NS vocal, pero sí tiene su acento prosódico en la última sílaba, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, chicas?
Chicas. ¿Puede repetir, Miss, por favor? Les decía, si el acento prosódico está en la última sílaba, pero no termina ni en N, S vocal, ¿qué sucede? Que es una palabra prosódica. A ver. Ya se perdieron. ¿Es una palabra grave? No, a ver, escuchen primero. Analicen la pregunta. No se lancen rápido con la respuesta, hay que analizarlas. A ver, les estoy manifestando. Estamos hablando de la acentuación, ¿cierto? Hay dos tipos de acento. Acento prosódico y acento ortográfico. ¿A qué llamamos acento prosódico, les dije? ¿A qué llamamos acento prosódico, Luz Berta? A todas las palabras que llevan acento ¿Qué tipo de acento? prosódico. No, pero cuando yo digo que una palabra, o a qué llamamos acento prosódico, ¿qué es, mejor dicho? ¿Cuál es la definición del acento prosódico? A ver. Cuando yo llamo acento prosódico, cuando yo digo que una palabra tiene acento prosódico, ¿qué es lo que debo de verificar? Donde lleva la mayor fuerza de voz. Exacto, excelente, Yomeli. ¿Qué quiere decir? Por eso es que al inicio hicimos dos diferencias. Que toda palabra tiene ¿qué cosa? Sílaba tónica y sílaba átona. Yo digo que una palabra tiene acento prosódico siempre y cuando esa palabra, ¿sí? Tenga, mejor dicho, todas las palabras sin excepción tienen sílaba tónica. Toditas, sin excepción. Lo que sí no van a tener todos es su vírgula, o mejor dicho, esa marquita sobre la letra. ¿Qué quiere decir? Que no van a tener acento ortográfico. ¿Ya? No van a tener acento ortográfico. Pero sí va a tener acento prosódico. ¿Qué quiere decir? Que todas las palabras tienen sílaba tónica, toditas. ¿Ya? Todos tienen acento prosódico. De ahí, para yo saber si posee acento ortográfico o no, debo de diferenciar, sí, según la regla. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hablábamos sobre las reglas de acentuación. ¿Cuáles son esas reglas? La primera regla, ¿sí? De acentuación es las llamadas palabras agudas. ¿Cuándo yo digo que una palabra es aguda? ¿Cuándo yo digo que una palabra es aguda? Chicos, ya lo hemos hablado, ¿eh? Es cuando llevan tilde, profesora. ¿Escucha? No te escuché, Roberto. ¿Qué manifestabas? Sí. Es cuando llevan tilde. Claro, llevan tilde, pero son dos tipos. ¿Qué quiere decir? Yo digo que una palabra es aguda siempre y cuando tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y termina en NS vocal, yo la tilde. ¿Ya? Pero lo que yo debo de diferenciar primero es tu acento prosódico. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Eso es lo que yo debo de diferenciar primero.
Si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿sí? En la última sílaba, ¿yo qué voy a decir? Es aguda. Claro que es aguda. Pero, ¿cuándo yo voy a ver si tildo o no la tilda? Cuando termine en S, N o vocal. Exacto. Yo voy a ver si la tildo o no la tildo, si es que termina en NS o vocal. Si no termina en NS o vocal, yo no la tildo. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Sí, profesora. Miss. Sí, profesora. Muy bien, excelente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es una palabra aguda. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo llamo o cuándo digo que, cuándo es una palabra grave? Miss, cuando llevan tilde pero terminan en NS o vocal. No, eso sería aguda. Perdón, Miss, Chicos, cuando no primero, llevan ¿qué es lo que tilde. yo debo de diferenciar de una palabra? Su mayor fuerza de voz. Su sílaba tónica. Las palabras graves, ¿dónde tienen la mayor fuerza de voz? Última sílaba. No terminan ¿En cuál? llevan En la tilde. La penúltima última sílaba. sílaba. En la penúltima sílaba. Ya, hasta ahí yo ya sé que mi palabra es grave. Cabe, sí. Pero cuando yo tildo, no la tildo, Cuando no lleva, cuando no termina en NS. Cuando no termine en NS. exacto. Si mi palabra no termina en NS o vocal y tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, yo digo que es grave. ¿Ya? Yo digo que es grave. Pero si tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿sí? Pero termina en NS o vocal, ¿yo qué digo de esa palabra? ¿Qué tipo de palabra será? No lo escuché tan casi, profesora. ¿Cómo? No lo logré escuchar, profesora. Les La decía, última. si tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero termina en N, S o vocal, ¿qué hago? ¿La tilde o no la tilde? A leer y escribir. ¿La tilde o no la tildo, chicos? Esa palabra. No la tildo. No, Miss. No, Miss. No, pero ¿qué tipo de palabra sería? Palabra Aguda. grave. Grave. Grave, pero ¿qué tipo de grave? Grave o llana. Grave sin tilde, chicos. Graves o llanas es lo mismo. Es el mismo tipo de acentuación. A ver, apagamos el micro, por favor. Muy bien. A ver, ¿me estoy dejando entender hasta ahí, Jesús? ¿O estoy yendo muy rápido? No me entienden. Sí. Sí se escucha bien, profesora. Sí está bien. Ya. A ver, les vuelvo a repetir. De toda palabra, lo que yo debo de hacer es diferenciar dónde tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Entonces, yo tengo mi palabra. A ver, por ejemplo, la palabra mármol. Tengo la palabra mármol. ¿Cuántas sílabas tiene?
2. Tiene dos. ¿En cuál de las sílabas tiene la mayor fuerza de voz? Mar. Mar. En la mar. Ahora, entonces, ¿qué tipo de palabra será? ¿Qué tipo de palabra es? Chicos, ¿qué tipo de palabra es? Grave, Miss. Es una palabra grave. Pero yo, ¿la tildo o no la tildo? Sí, ¿Por qué la tildo? Porque no termina en N, S o vocal. Porque no termina en N, S o vocal. Por eso yo no la tildo. No digo, si la tildo, ¿por qué? Porque no termina en N, S o vocal. Es una palabra grave con tilde. ¿Ya? Ese es el procedimiento que yo debo de hacer. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. sí, Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, en agudas y graves, todo claro, ¿verdad? sí. Muy bien. Ahora, la siguiente regla es la palabra sobresdrújula. Tanto las palabras agudas como graves son dos palabras en las cuales yo tengo que verificar su terminación, ¿ya? Yo debo de verificar su terminación, pero en las esdrújulas y sobresdrújulas lo que yo tengo que diferenciar es su terminación, mejor dicho, su sílaba tónica, nada más. ¿Ya? Debo de diferenciar solamente su mayor fuerza de voz. ¿Dónde está ubicado? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tanto las esdrújulas como las sobresdrújulas, todas se tilan sin excepción, siempre y cuando se respete su sílaba tónica. Mi no se escucha nada, mi. A ver, les decía, en las esdrújulas y sobresdrújulas, lo que yo debo de diferenciar es su mayor fuerza de voz. Por ejemplo, las esdrújulas, su mayor fuerza de voz va a estar en la antepenúltima sílaba. Ya, aquí no importa si termina en N, si termina en vocal o si termina en cualquier otra consonante, no interesa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las esdrújulas se tildan sin excepción. Todas. ¿Ya? Siempre y cuando verificando su sílaba tónica. Eso es lo que yo debo de diferenciar. Y las sobresdrújulas son aquellas que van a tener la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. ¿Ya? Para yo ubicar la sílaba tónica, voy de delante para atrás. ¿Ya? Desde la última sílaba hacia atrás. Esa es la correcta ubicación. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? ¿Puede volver a repetir, Miss? Porque apagó su micrófono y no se escuchó. ¿No me escucharon nada de lo que les expliqué? ¿Sobre las esdrújulas y sobresdrújulas? A ver, les vuelvo a repetir. Yo digo que son las esdrújulas y las sobresdrújulas, son términos, o mejor dicho, palabras, que se van a tildar todas sin excepción. Pero ¿qué es lo que yo debo de diferenciar correctamente? Es su mayor fuerza de voz. ¿Ya? Eso es lo que yo debo de diferenciar. Si mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, yo digo que es una palabra esdrújula y por ende yo la tildo. ¿Me dejo entender?
Sí, profesora. Muy bien. Entonces, es una palabra esdrújula, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, ¿ya? Entonces, yo la tildo sin excepción. Estas sí llevan tilde. Aquí no importa si termina en vocal, si termina en cualquier otro consonante, yo la tildo igual, ¿ya? Al igual que las palabras sobresdrújulas. Las sobresdrújulas son aquellas que van a tener ya su mayor fuerza de voz en la tras antepenúltima sílaba. En la tras antepenúltima sílaba. Igual, aquí yo no veo si termina en vocal, si termina en consonante. Yo no veo eso. Simplemente la tildo siempre y cuando su acento prosódico sea correcto. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Chicos. Sí, Miss, sí se escuchó. Todo claro. Muy bien. Entonces, ¿cuántas reglas de acentuación tengo? Tengo 4. Agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas. ¿Ya? Agudas, su acento prosódico, ¿dónde está ubicado? ¿Dónde tienen la mayor fuerza de voz las agudas? En la antepenúltima, Miss. No, En no la es esa. última, Miss. En la última sílaba, ¿ya? Yo digo que una palabra es aguda si tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Pero, ¿qué debo de tener en cuenta? Si la tildo o no la tildo. Yo, esa palabra, ¿la tildo o no la tildo? ¿La debo de tildar o no, chicos? ¿O qué debo de ver primero para tildarla? ¿Qué debo de ver primero, chicos, para ver si la tildo o no la tildo? A esa palabra aguda. El acento prosódico. No, ya identifiqué el acento prosódico. Ya dije que el acento prosódico está en la Termina última. en S y en N, Miss. ¿Cómo? Miss, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? A ver, chicos, ya identifiqué, Marilyn, la mayor fuerza de voz. ¿Dónde está? En la última sílaba. Una vez que yo haya identificado, ¿qué es lo que debo de verificar para tildar o no tildar? Que termine en la S y en la N. Exacto. Ya identifiqué su sílaba tónica, entonces yo luego de ello voy a verificar si termina en N, S o vocal para yo tildarla. Las graves. ¿Cuáles son las características? Cuando yo digo que una palabra es grave. Chicos, cuando yo digo que una palabra es grave. A ver, Luz Berta. Luz Berta. Luz. Bueno, Luz parece que se retiró. Tali. Sí, Miss. Tali, cuando yo digo que una palabra es grave. Cuando termina en cualquier consonante excepto N y S o vocal, Miss. Solamente eso es, o cuando yo veo ello, yo voy a decir que esa palabra es grave. Miss, ¿me escucha? ¿O qué más debo de diferenciar? Cuando tiene la mayor fuerza de voz.
La ubicación de su fuerza Voz. de su fuerza de voz, ¿ya? Lo que es de la terminación, tanto en las agudas como en las graves, ¿sí? Para yo ver si termina o no, eso es siempre y cuando quiera ver si lleva tilde o no lleva tilde, ¿ya? Ahora, las esdrújulas y sobresdrújulas, ¿qué tienen en particular o qué característica tienen en común? ¿Mm? ¿Qué característica en común tienen las esdrújulas y las sobresdrújulas, chicos? A Que ver, llevan tilde sin excepción, ¿mi? todas llevan tilde sin excepción. Pero ¿qué es lo que yo debo de tener en cuenta? ¿Me escucha? La mayor fuerza de voz, ¿mi? La mayor, La mayor fuerza de voz, Miss. exacto, la mayor fuerza de voz. Las esdrújulas, ¿dónde tienen la mayor fuerza de voz? En la antepenúltima sílaba, ¿no? En la antepenúltima sílaba. Y las sobresdrújulas, En la penúltima sílaba. Igual, ¿mi? no, ¿cómo van a tener igual? Si fuesen igual sería esdrújula, ¿Me escuchó, Miss? ¿sí? En la Antes de la antepenúltima sílaba. antepenúltima sílaba. Antes de la antepenúltima, o mejor dicho, llamado tras antepenúltima sílaba. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, para yo recordarme y hacerlo mucho más práctico, ¿sí? Voy a usar la técnica del SEGA. ¿Qué es la técnica del SEGA? Son las abreviaturas de quién? De las reglas de tildación. ¿Ya? Son las abreviaturas de la regla de tildación. Entonces, SEGA. ¿Qué quiere decir? Aguda, grave, esdrújula y sobre esdrújula. ¿Ya? Entonces, según yo, por ejemplo, esta técnica lo hago en un cuadrito y empiezo a silabear como jugando el tutti frutti, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la palabra Ángela, la silabeo y la ubico en cada terminación. La en la A, la G, la G en la G y la AN en la E. ¿Ya? Una vez ubicado, yo juego, ¿no? Con su tonalidad. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Al hacer eso, me doy cuenta de que su mayor fuerza de voz está en la AN. Entonces, ¿dónde está la AN ubicada? En la sección de la E, que son la sección de las esdrújulas. Ya, la sección de las esdrújulas. Entonces, al tener en la sección de las esdrújulas, yo digo que esa palabra es esdrújula, por ende, la tildo. Y la tildo sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? Está práctico, ¿no? La técnica del SEGA. Sí, Miss. Sí, escuchó Muy, todo. Sí, muy Miss. bien. Ahora, vamos con esta actividad. En base a lo que acaban de comprender, me van a silabear las tres primeras palabras, solamente las tres primeras palabras, e identificarme, ¿sí? ¿Qué tipo de palabra es? Aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula, y si son, cuando llevan tilde y cuando no. ¿Sí? A ver, 2 minutos nada más.
A ver, chicos, empezamos. A ver. Evelyn. Evelyn. Miss, Evelyn, a ver, cuaderno. Miss, ¿Cómo la buenas tardes. silabiaste? ¿Y qué tipo de palabra es? ¿Cuaderno? Sí, cuaderno. Eh, por ejemplo, agudo. Miss, No te escuché bien, Evelyn. por ejemplo, lo que es en el cuaderno, ¿Cuántas sílabas tiene? 8. 8 sílabas. 4, Miss. 3, profesora. 3 Mis 3 sílabas. sílabas. Tenemos 3 sílabas. No. ¿Cierto? Sí, Miss. Tiene 3 sílabas. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En dermis. En la der. ¿La der? No. Ahora, ¿qué tipo de palabra es? Palabra aguda. ¿Será aguda? ¿Dónde está la ubicada la mayor fuerza de voz? Última, penúltima, antepenúltima. ¿Dónde? En la penúltima sílaba, chicos. En la penúltima sílaba. Si está ubicado en la penúltima sílaba, ¿yo qué digo de esa palabra? ¿Qué tipo de palabra es? Grave, Miss. Es una grave. Pero esa palabra grave, ¿la tilda o no la tilda? ¿Tilda o no la tilda, No se chicos? tilda, Miss. No se No. ¿Por qué no la Ahora que termina en vocal. ¿Cómo? No te escuché muy bien. ¿La tilda o no la tilda, chicos? Evelyn. Evelyn, ¿me estás escuchando? No, profesora. ¿No me escuchas, Evelyn? A ver, chicos, yo digo Miss, se le que escucha es una entrecortado. Yo digo que es una palabra. A ver, ahí, ¿me escuchan bien? A ver, yo digo que es una palabra grave, pero yo no la tildo, ¿por qué? Porque está terminando en una vocal, chicos. ¿Ya? ¿Me Sí, entienden? profesora. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, ahora, sí, nos ganó la hora. A ver, me van a tomar captura estas palabras y ustedes me la van a silabiar y me van a identificar si es aguda, es grave, es esdrújula o es sobresdrújula. ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien, entonces hasta ahí llegó la clase. ¿Alguna duda respecto al tema, chicos? Bueno,